Buenos días, hermanos. Dios nos bendice con un hermoso día hoy. Ya con haber despertado ya es una bendición porque Dios ha renovado sus misericordias para con todos nosotros y es algo que tenemos que agradecerle. Vamos a orar para poner este tiempo en sus manos y que Él guíe todo lo que se diga y todo lo que se haga aquí, que sea para su gloria. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos has traído hoy hasta aquí, que tu propósito se cumpla en nosotros hoy, Señor. Te pedimos que nos des un corazón preparado, una mente despejada, libre de preocupaciones, Señor. Te pedimos que todo lo que hagamos aquí, lo que digamos, Señor, sea para tu gloria y no con otro motivo, porque solo tú mereces la gloria y todo lo que hacemos tiene que ser únicamente para tu gloria. Que lo que se diga, Señor, desde este púlpito sea para edificación de mis hermanos. Pido tu asistencia, tu dirección y tu guía, Señor, en este tiempo. Bendice a los hermanos que están viniendo, a los que no han podido venir y especialmente a los que están, bendícelos y guíalos, Señor, para que puedan comprender la profundidad de lo que vamos a hablar, un tema tan importante que vamos a hablar hoy. Te lo pedimos, te lo pido precisamente en el nombre precioso de nuestro Salvador y Señor, Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Bueno, hoy estamos gozosos, pienso todo, porque ya volvemos a retomar las clases de escuela bíblica que antes eran los jueves, ahora van a partir de este mes, van a ser todos los domingos. 1 hora antes del culto. La finalidad de este tiempo, para que lo tengamos claro y lo asimilemos como debe ser y le demos la importancia que tiene que tener, es estudiar la confesión de fe, o sea, estudiar los principios básicos, las bases de nuestra creencia, de nuestra fe, en qué creemos, por qué, y dar una explicación un poquito más extensa de lo que dice la declaración de fe, de acuerdo a los comentarios que se pueden hacer, las exégesis que se pueden hacer de cada uno de los versículos y la escasa sabiduría del que está ante ustedes presente aquí, tratando de desentrañar un poco lo que los hermanos en aquellos tiempos quisieron decir cuando forjaron esta declaración de fe. La declaración de fe que vamos a partir de este día vamos a desarrollar va a ser a partir del capítulo 25, que habla del matrimonio, uno de los temas muy importantes y que nos tiene que ser familiares a todos nosotros, los que estamos ya en ese trance del matrimonio, los que están por matrimoniarse, digamos, los que están por contraer matrimonio y los solteros que aún ni piensan en el matrimonio, para que tengamos todos claros a qué se refiere el pensamiento de Dios con respecto a este tema tan importante. La declaración de fe en el matrimonio tiene 4 párrafos, de los cuales vamos a comenzar a ver el primero hoy. Vamos a ver si nos da el tiempo como para hacer un desarrollo por lo menos hasta la mitad. No creo, pero veremos. Si nos da, lo hacemos, y si no, en las subsiguientes lecciones lo vamos a ir completando. El párrafo 1 vamos a ver hoy. El párrafo 1, si tienen su declaración de fe en el capítulo 25, dice: el matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer. No es lícito para ningún hombre tener más de una esposa, ni para ninguna mujer tener más de un marido. Estas cosas en aquel tiempo tal vez parecían algo redundante, algo que hasta podía parecer una broma,
algo innecesario de aclarar, pero en los días que corren, tanto cualitativamente como cuantitativamente, es necesario aclararlo en profundidad. Un hombre para una mujer. Hoy estamos sufriendo esta deformación de lo que es el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios por la cultura LGTB, que dice que cada uno puede ser lo que quiera, no lo que Dios hizo de él. Entonces, no es poca cosa hablar de esto y decir que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Dios no acepta otro tipo de matrimonio, otro tipo de unión. Ya vamos a ver por qué. En Génesis 2:24, que es una de las primeras referencias que tiene la declaración de fe, dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una de las primeras deficiencias que tiene la enseñanza sobre el matrimonio está basada en que no se define debidamente lo que es el matrimonio, cuál es el significado, cuál es etimológicamente y realmente socialmente lo que es el matrimonio bajo la óptica de Dios, no bajo la óptica del hombre. Lo que estamos viendo nosotros y vamos a seguir viendo es la óptica de Dios, lo que Dios dice del matrimonio y lo que nosotros creemos al respecto del matrimonio, no lo que dice el hombre. Entonces, esta omisión de no definir el matrimonio adecuadamente es significativa, pero es muy común cuando se enseña acerca del matrimonio. En los debates acerca del divorcio, por ejemplo, y la inmoralidad sexual en la actualidad se olvida esta cuestión fundamental, porque son debates que están a la orden del día. El divorcio y la inmoralidad sexual. Las dos cosas están siendo tal vez más populares que el mismo matrimonio. Hoy las personas no quieren unirse en matrimonio. Ya cuando definamos el matrimonio nos vamos a dar cuenta que es un pecado grave y eligen vivir simplemente uniéndose a través de las relaciones sexuales y las relaciones sociales entre un hombre y una mujer, y no es el diseño de Dios ese. Entonces, si damos una respuesta errónea a lo que significa el matrimonio o imprecisa, o si no la hacemos, el resultado será un pensamiento también erróneo, impreciso, confuso sobre los temas que hablé recién o que mencioné recién, que es la inmoralidad sexual y el divorcio, dos temas que están, como decía, a la orden del día. Hay que entender bien qué significa cada cosa. El matrimonio es, voy a utilizar la frase de un teólogo, J. Adams, que dice, es un pacto de compañerismo, es decir, es una promesa pública y formal jurada por un hombre y una mujer mutuamente que los introduce a una unión íntima y total con una característica sobresaliente que es el tiempo. Es para toda la vida el matrimonio, no es un contrato. Por ejemplo, podemos hacer una diferencia entre pacto y contrato. No es un contrato el matrimonio por un determinado tiempo que se rescinde o se renueva a voluntad. Al ser un pacto, vamos a citar Hebreos 6, 17 y 18 para que ustedes lo puedan leer. Mis hermanos de la multimedia que lo puedan poner en pantalla para que todos podamos leer lo que dice. Hebreos 6, 17 y 18 dice: por lo cual,
Queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, el primer componente del pacto, el juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Matrimonio, etimológicamente, viene de dos palabras, perdón. La primera es mater, que significa madre en una de las acepciones, y la segunda es monium, que quiere decir de lo formal una virtud o un estado. O sea, madre es un estado en una de las definiciones. En otra definición ya biológica, desde el punto de vista biológico, significa matri como matriz, por progenitora, y monium, cuidado. O sea, apunta a que la mujer está en la condición y su función es procrear. Ya vamos a ver lo que dice Dios en Génesis 1:28. La mujer está para proteger a sus hijos, a su prole. Esa es la primera cualidad de la mujer en el matrimonio. Es una matriz, o sea, la progenitora, la que se encarga de la progenie, de cumplir el mandato de Génesis 1:28, y es la que va a cuidar de esa prole, no la va a abandonar, sino la va a criar y la va a cuidar. En ese sentido, el propósito de la mujer o el trabajo de la mujer no es fácil, no es algo liviano, no es algo que todos podemos menospreciar. Nadie debe menospreciar el trabajo de la mujer porque hay un título que se le da a las mujeres y es ama de casa, o sea, es la que manda en la casa, la que ordena la casa, es la que cuida de los hijos, es la que tiene la comida preparada para su esposo cuando vuelve del trabajo, etcétera, etcétera. La mujer fue creada como ayuda idónea del hombre, ahí lo vamos a ver inmediatamente. Seguimos con el pacto. Pacto es una promesa, esto de Hebreos 6 lo tomamos como ejemplo del pacto de Dios con su pueblo. O sea, el juramento sobre la inmutabilidad de su consejo, o sea, una declaración de lo que se quiere, cuál es el objetivo del pacto y un juramento. En el caso del matrimonio, tiene un certificado público y formalmente se sella con un juramento. Ejemplo de pactos en el Antiguo Testamento, para que ustedes anoten, no lo vamos a desarrollar porque es largo, está en Ezequiel 17, del 13 al 19, Génesis 21, del 22 al 32, Génesis 26, del 28 al 31, Génesis 31, del 44 al 54. Como se darán cuenta, son tramos largos, pero podemos ver algunos como para que tengamos idea. Génesis 21. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad con que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra donde moraba.
Y respondió Abraham, yo juraré. Y después continúa, esto es largo hasta el 32. Ese es un ejemplo del Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, donde figuran los pactos. Cada uno de los pactos. Sabemos que hay un pacto con Noé, hay un pacto con Abraham, hay un pacto con Moisés, hay un pacto con David, etcétera, etcétera. Dios, como dice la canción de ese cantautor Marcos Witt, es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos. O sea, es una promesa con un fundamento y una orientación determinada al que se le antepone un juramento. Y el que si no se cumple va a tener sanciones. O sea, un pacto tiene beneficios si se cumple y sanciones si no se cumple. Y el matrimonio también. Hay varias cuestiones importantes que surgen de la identidad del matrimonio. Por ejemplo, una unión sexual no constituye matrimonio. O sea, que yo me junte con una mujer y quiera vivir mi vida de esa forma y estar unidos sexualmente y socialmente también no conforman un matrimonio. Algunos maestros bíblicos les podemos llamar descuidados, entre comillas, descuidados, han deducido que sí, que esta unión sexual constituye un matrimonio. ¿Y se basan en qué? En 1 Corintios 6:16, ya la voy a buscar. 1 Corintios 6:16, que dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Esa unión, ese una sola carne, se refiere a un momento, no se refiere a toda la vida. Y se refiere a una ramera, la unión con una ramera, una unión sexual y nada más. No hay un compromiso de por medio, no hay un juramento de por medio, no es ni siquiera un contrato. Es una situación puntual, momentánea, que empieza y termina enseguida, no tiene duración. Este pensamiento de decir que el matrimonio se puede definir por ese versículo es simplemente lisa y llanamente, es un disparate. El matrimonio no es la unión sexual de dos personas. El matrimonio está constituido por lo que se llama un pacto matrimonial y tiene algunas características. Por ejemplo, el matrimonio de la primera mujer con Adán. Primero, esa unión fue honrosa porque fue obra de Dios. Es un don que Dios da al hombre. Segundo, Dios condujo a la mujer al hombre y de los dos hizo uno. De los dos hizo uno. Siendo diferentes, aunque no en esencia, pero siendo diferentes en personalidad, en sexo, hizo a la mujer complemento del hombre. Tercero, Dios la dio como ayuda idónea, o sea, le dio una característica muy especial a la mujer, que sea ayuda idónea del hombre. Esta mejor ayuda idónea, cuando es elegida por Dios, resulta así. Cuando no es elegida por Dios, resulta tal vez, a veces o muchas veces mal. Yo cuando pongo los ojos en una mujer para contraer matrimonio, me puedo fijar en muchos aspectos de esa mujer. Muchos aspectos que tienen que ver con su carácter, por ejemplo. Muchos aspectos en cuanto a lo físico. Si es linda, si es alta, si es esbelta, si es delgada. Depende cómo me guste. Pero eso es un error porque es una elección mía bajo mi punto de vista. La unión que
persevera en el tiempo, que es una unión para toda la vida, tiene que tener otros componentes que no son lo físico, porque lo físico se va deteriorando con el tiempo. Va disminuyendo muchas cualidades que uno ve en un hombre o en una mujer a través del tiempo. Y si no, mírenme a mí y se darán cuenta. El hombre cuando envejece va cediendo un montón de cuestiones que antes las exhibía orgullosamente, ahora se las tiene que guardar porque no tiene cómo sustentarla. La mujer es igual. La mujer es un cuerpo físico que con el tiempo se va deteriorando. La función de mamá, la función de parir, deteriora mucho a la mujer en varios aspectos también. Por eso que Dios da cierta cantidad de hijos posibles para una mujer que en otros tiempos, en los tiempos antiguos, de mis abuelos, por ejemplo, no demasiado, no me quiero ir muy atrás, sino de lo que conozco, una mujer podía tener hasta 12 hijos. Yo he conocido familias que han tenido de parte de mi madre hasta 12 hijos, y algunos tal vez más hayan tenido, pero es un límite, alrededor de 10, 12 hijos es lo que una mujer puede tener sin llegar a un deterioro físico importante, sobre todo en su parte ósea, porque consume mucho calcio, no sé por qué motivo, el embarazo, etcétera, etcétera. Hay muchos otros factores hormonales también que actúan, pero acá el especialista es el hermano Eduardo, no yo, así que no voy a hablar mucho más de eso. Cuarto, Dios le dio al hombre una mujer, o Dios dio nombre a la mujer, perdón, Dios le dio nombre a la mujer. Dijo Adán, será llamada varona, o en hebreo Isha, que es un nombre femenino, Isha. Se distingue sexualmente del hombre, pero no en su naturaleza. Tienen la misma naturaleza, los dos son seres humanos, los dos son una raza que es la raza humana, precisamente. No existe otra raza en el mundo, por más que digan la raza negra, la raza amarilla, es la raza humana. Lo demás son etnias, diferentes etnias, no razas. Quinto, Dios constituyó el matrimonio y estableció leyes para él. Y ahí sí vamos a leer Génesis 21 al 24. Lo voy a buscar acá que es más fácil por la base de datos. Génesis 3, 21 al 24. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vestió. No, perdón. Génesis, no es esa. No me tomen en cuenta esto. Puse mal la referencia. Génesis 3:16, a ver si es esto. Génesis 3. Hablando de las leyes para el matrimonio, después de la caída, yo quería leer antes de la caída, pero bueno, vamos a leer en Génesis 3:16. Después de la caída, Dios establece para la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ya ahí establece dos cuestiones básicas. Al ser una sola carne, el deseo de la mujer será completamente satisfecho únicamente por su marido. Y en segundo lugar, él se enseñoreará de la mujer. Ahora vamos a ver el aspecto del patriarcado que algunos llaman, que no es así, no es patriarcado.
pero vamos a seguir. Sexto, en Génesis 2:24, Dios estableció, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, ya lo leímos, a su mujer y serán una sola carne. Ahí Dios muestra que el matrimonio es un vínculo más fuerte aún que los vínculos naturales, o sea, con la familia, con los padres más precisamente, que es una bendición de Dios. En lo tocante al matrimonio, dado que este concepto es tan importante, la prudencia como la oración al escoger esta relación es importantísima porque tenemos que tener en cuenta, y lo vuelvo a repetir, el matrimonio es para siempre. Entonces, si en la elección de la mujer o en la elección del hombre por parte de la mujer para el matrimonio no media la oración, el sentido común y el cuidado respecto a lo que significa realmente el matrimonio, estamos en problemas o puede llegar a haber problemas. Es un concepto muy importante y en Marcos 10:9 habla Marcos 10:9 del divorcio. Y habla de que el hombre, voy a leer Génesis 2:24, Mateo 19, 5 y 6, que dice: y dijo Dios, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Y esto significa, corto el versículo, ahora lo sigo, lo continúo, que los dos tienen una misma línea de pensamiento, un mismo objetivo. A pesar de que, y esto es una obra de Dios, a pesar de que no pensamos igual. Yo no conozco, porque no conozco en profundidad a cada uno de ustedes, pero por ejemplo, con mi esposa tenemos un pensamiento, ella piensa para el norte y yo pienso para el sur. Y sin embargo nos ponemos de acuerdo. Y la componente de la fuerza, hablando de física, siempre da una resultante en la cual nosotros nos ponemos de acuerdo y para la cual vamos en una sinergia. ¿Por qué? Porque la mujer es el complemento del hombre. De última, la responsabilidad de las decisiones siempre son ¿de quién? Del hombre, por una razón que ya lo vamos a leer aquí. Sigo, por tanto lo que Dios juntó, que es lo que dice Marcos, no lo separe el hombre. Y acá hablamos de la separación, que es todo un tema, y de acuerdo a esto, vamos a seguir con el punto 7, ahora vemos el tema del divorcio. El vínculo del matrimonio no debe ser dividido, por ejemplo, por la poligamia ni por el divorcio. Porque ya vimos que es un hombre para una mujer y no hay más. De acuerdo hay algo más. La poligamia debilita el matrimonio, el vínculo matrimonial, y no es que nosotros estemos acostumbrados a la poligamia, pero hay algunas sectas religiosas, como los mormones, por ejemplo, que sí la practicaban. Ahora han dejado de hacerlo porque ya es demasiado evidente que es un pecado grave. Pero aún así no lo condenan, no condenan la poligamia, pero es un acto inmoral y debilita el vínculo matrimonial porque divide las decisiones y el corazón del hombre siempre entre dos mujeres. Lo que antes era una sola y un solo pensamiento, al final termina siendo un pensamiento múltiple. A veces son dos mujeres, a veces son más, ¿no? Y el divorcio no debilita el matrimonio, sino que lo destruye directamente, lo destruye.
Igual sucede con la deserción de un cónyuge incrédulo, por ejemplo, que quiere dejar a su esposa creyente. También se destruye el matrimonio sin haber de por medio muchas veces un divorcio, sino que simplemente es la dejadez. Se deja a la esposa o se deja al esposo y se terminó el matrimonio. Eso no es así. De acuerdo a esto, el matrimonio lo podemos nombrar como de parte del hombre, no como un patriarcado, sino como un liderazgo de servicio. Liderazgo de servicio. Se trata de un liderazgo masculino, pero no de dominio dictatorial. No es que yo le pongo el pie a mi esposa encima, sino es un liderazgo de protección, de provisión y de guía compasiva o guía amorosa. De eso se trata el matrimonio, la relación entre el hombre y la mujer. Las ceremonias matrimoniales públicas en los que se hacen votos o juramentos, se intercambian anillos, hay testigos presentes y Dios es reconocido, no es una vana tradición. No es una vana tradición. Para nosotros los creyentes es mucho más por lejos importante el matrimonio por lo que dicen algunos, llaman algunos el matrimonio por iglesia o el matrimonio ante Dios que el matrimonio ante los hombres. ¿Por qué? Porque el matrimonio ante los hombres, con la firma de los papeles que uno firma en el registro civil, es un compromiso que tiene que ver más que nada con la parte material en primer lugar. En segundo lugar, con los hijos, ¿qué hacemos con los hijos? Y son todas cuestiones atribuciones que el hombre se toma como potestad sobre las personas que se están casando y sobre su prole, de la cual únicamente Dios tiene potestad. Únicamente Dios. Si se unió el matrimonio bajo los términos de Dios, conociendo lo que Dios requiere, con oración y con cuidado, nunca se llegaría al divorcio. O sea que la unión civil, la única cuestión o la única validez que tiene para todos los trámites que yo pueda hacer en el ámbito secular, fuera de lo que Dios tiene injerencia. Si quiero vender mi casa, un terreno, un auto, etcétera, etcétera, poner a nombre, es todo cuestiones materiales. Salvo el tema de los hijos, que es un tema delicado y es para tratar aparte, la crianza de los hijos. Vamos a ver las relaciones fuera del matrimonio. Toda relación sexual fuera del pacto matrimonial es pecado. Toda relación sexual fuera del ámbito matrimonial, según Dios, es pecado. Si se llama fornicación o se llama adulterio, depende de la situación en que se encuentre la persona que lo hace. La convivencia y la relación sexual entre dos personas que no se han jurado solemnemente un pacto matrimonial es una transgresión a la ley de Dios, a sus mandatos. No arrepentirse de tal transgresión tiene como resultado inevitable la experiencia de la ira de Dios en el infierno. Y esto no es una mera amenaza. Vamos a 1 Corintios 6, 9 y 10. 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis, escribe Pablo, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En esta lista figuran, encabezándola, los fornicarios. Por lo tanto, teniendo ese concepto de parte de Dios
al hombre presente y temiendo a Dios, yo no puedo mantener una relación de fornicación toda mi vida, o sea, no puedo vivir juntado, no puedo vivir en concubinato, como se dice. No sé de dónde sale la palabra concubinato, pero bueno, es la que se emplea cuando unas personas viven juntas porque, digamos, se aparean, se juntan en pareja. No arrepentirse entonces nos trae como consecuencia la condenación. Después también en Efesios 5, del 5 al 7 podemos leer, porque sabéis esto, que ningún fornicario vuelve a encabezar la lista en los fornicarios, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos. O sea, como conclusión, las relaciones fuera del matrimonio son, en el caso de personas casadas, se llama adulterio. En el caso de personas solteras, se llama fornicación. Está condenado por Dios, no es que Dios lo mira mal o que es un simple pecado, lleva a la condenación. Tenemos que tener cuidado porque algunos no lo tratan a esto, no lo nombran, pero es así. Dios no condena a nadie, Dios siempre tenemos el perdón, la gracia de Dios, etcétera, etcétera. Pero para eso, para obtener la gracia de Dios, como en todas las cosas que corresponden al área del pecado, tenemos primero que arrepentirnos y después volvernos a Dios. Acerca del divorcio, ahí llegamos. Lo voy a tocar brevemente a esto y se van a dar cuenta cuando comience a leer por qué lo vamos a tratar brevemente. Porque una de las razones es que corresponde a la consejería pastoral este tema, en muchos aspectos. Y yo no lo voy a tocar porque no es mi ámbito, ni me corresponde, yo no soy pastor y puedo dar consejería, pero no soy pastor. Y esto precisamente corresponde a la consejería pastoral. Falta en nuestra confesión bautista de 1689 una declaración referente al divorcio. Ustedes en los 4 párrafos, que debían ser 5 porque debía contemplar el divorcio, no lo contempla nuestra declaración. ¿Por qué? La confesión de Westminster, como la de Saboya, que son las 2 confesiones de las cuales surgió la declaración de fe o la confesión de fe bautista de Londres, contienen una excelente declaración sobre el tema. Por alguna razón, el párrafo que contiene esta declaración no se incluyó en nuestra declaración, en nuestra confesión, bautista de 1689. Quizás la deferencia hacia hermanos que tenían objeciones a las declaraciones de Westminster ha sido el motivo. No hay mucha gente que le guste hablar del divorcio y como nosotros somos de cierto modo, se podía decir democráticos en la forma de pensar, algunos hermanos no han querido incluirla o no han estado de acuerdo con ciertas cuestiones, pero ya vamos a ver que no es pecaminoso considerar el divorcio. ¿Por qué? Cualquiera que sea el caso, una declaración tal como la de Westminster, por ejemplo, es crítica en nuestra situación moderna. La confesión de Westminster, si bien concede que los inicuos tratarán de inventar excusa para el divorcio, como es la realidad, se terminó el amor en la primera, en la más popular, se me terminó el amor, reconoce esta declaración o esta confesión el derecho al divorcio y el nuevo matrimonio sobre 2 y solo 2 fundamentos, que son el adulterio y la deserción.
que son dos argumentos bíblicos, están en la Biblia, están contenidos en la palabra de Dios, estos dos argumentos. La enseñanza sobre el divorcio y el nuevo matrimonio puede resumirse alrededor de tres cuestiones. Primero, la actitud divina hacia el divorcio. Segundo, la naturaleza esencial del divorcio. Y tercero, el fundamento correcto para el divorcio, según la palabra de Dios siempre. La actitud divina puede resumirse en dos afirmaciones, como la negación del matrimonio que Dios ordenó como una bendición en la creación, porque eso es lo que es el matrimonio para nosotros, ordenado por Dios como una bendición para el hombre. Tengamos en cuenta que el matrimonio fue la primera institución creada por Dios para el hombre, para beneficio de él, como un don. Por eso decía hoy que es un don de Dios el matrimonio. Dios odia el divorcio porque siempre es resultado del pecado. Malaquías 2:14, por favor vamos a leer Malaquías 2:14, el último libro del Antiguo Testamento. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado ante ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dios odia el divorcio. En Mateo 19:6 dice, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Está clara la posición de Dios con respecto al divorcio. Como una necesidad en el mundo caído bajo la maldición, como una necesidad en un mundo caído bajo la maldición, como es el que estamos después de la caída de Adán y Eva en pecado, como cabeza federal pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos, dice Pablo, de la gloria de Dios. Esto es importante considerarlo en ese contexto. Dios lo permite porque no siempre es pecado divorciarse o ser divorciado. No siempre es pecado el divorciarse o ser divorciado. Dios mandó una vez a ciertas personas que se divorciaran. En Esdras 10, del 1 al 14 está el relato, lo pueden anotar para leerlo después, pero se refiere al pueblo de Israel que viene arrepentido ante Dios porque han pecado, porque se han unido con personas o con mujeres paganas, con mujeres de otras tribus que no eran la tribu de Israel. Entonces Dios les ordena que se divorcien. Por yugo desiguales sería esto, ¿verdad? José, el esposo de María, la madre de Jesús, la madre biológica de Jesús, para que no haya malas interpretaciones, la madre biológica de nuestro Señor Jesús, el instrumento que Dios utilizó para que Dios se encarnara en un cuerpo humano, para ser más específico. José, que era un hombre justo, pensó en divorciarse, como leemos en Mateo 1, 18 y 19. Se los voy a leer para que no haya dudas. Mateo 1, 18 y 19 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes que tuvieran relaciones sexuales, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Se quiso divorciar, José. Después el ángel, vino y lo convenció de que se quedara tranquilo, que no era nada pecaminoso, etcétera, etcétera. Pueden seguir leyendo después. Como una necesidad en un mundo caído, decía que Dios lo permite,
Y no es pecado, como en este caso, Dios mismo se divorció de Israel después de haber entrado en un pacto matrimonial con él. Jeremías 3:8, que es la referencia bíblica, dice: ella vio que por haber fornicado la rebelde de Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá de su hermana, sino que ella también fue y fornicó. Y también tenemos Ezequiel 16, 8 y 59, pero no la voy a leer. Pero lo pueden anotar como referencia y después lo leen. La naturaleza esencial del divorcio debe entenderse a la luz de la identidad del matrimonio, bosquejada anteriormente, lo que dije acerca del matrimonio anteriormente. Puesto que el matrimonio no lo constituyen las relaciones sexuales, el divorcio tampoco lo constituye el adulterio. El divorcio tampoco lo constituye el adulterio. El adulterio sigue siendo pecado, pero no es motivo de divorcio así porque sí. Por eso le digo, es un tema pastoral y no voy a entrar más allá de esto. Puesto que el matrimonio está constituido por el pacto matrimonial formal, el divorcio debe llevarse a cabo mediante un documento también formal de divorcio, algo exclusivamente específico para este fin. Tenemos ejemplos de esto en Deuteronomio 24, del 1 al 4, que se lo podemos leer. Y vamos a terminar aquí porque se nos va la hora y yo quiero darle tiempo que puedan preguntar algo, alguna duda que tengan. Deuteronomio 24, del 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro nombre. ¿Por qué? Porque tiene la carta de divorcio. Es un documento. Pero si la aborreciese este último y le escribiese carta de divorcio y se la entregase en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, pues fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Son leyes que no nos tocan a nosotros, pero son referencias para las cuales toma Pablo para escribir en la carta a los Corintios, por ejemplo, acerca del divorcio. Vamos a seguir el domingo próximo con todo este tema y les doy algunos minutitos, no muchos, porque no quiero que no puedan ensayar o preparar todos los hermanos para el culto, así que hermanos, le voy a dar 5 minutos para que puedan preguntar.